¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 4 de mayo ya de este 2018, día de panel, día de debate, y tenemos el gusto de compartirlo este viernes con Verónica Pinilla. Verónica, bienvenida de nuevo, mucho Muchas gusto gracias. saludarte. Gracias, Felipe. No, Gracias pues por la invitación. al contrario, Fundación Chile 21, vinculada al PPD y al PS. y al PS, pero Sí. vamos a decir después que los partidos están vinculados a las fundaciones, porque yo creo que van a durar más las fundaciones, pero ya lo vamos a conversar. Conversemos de eso. Interesante. Juan Andrés Lago, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, estimado amigo, Felipe, gusto saludarte, gracias por la bienvenido. invitación. Al contrario, un Muchas gusto. Y Pablo Rodríguez del Instituto Libertad, Sí. encargado del área político-electoral del instituto. Muchas gracias por la Vinculado a invitación. Renovación Nacional. Sí, directamente. Estos son todos, el único derechamente del Partido Comunista y Andrés, los otros son vinculados. Sin ninguna otra vinculación. Yo espero no ser desvinculado, porque ahí estamos Ahí complicados. estaríamos mal. Oye, un gusto y muchas gracias por estar. Como ustedes saben, estamos en directo por la radio y vamos a estar en nuestro streaming de televisión a partir de mañana en la tarde, más o menos, podrá encontrar este programa. Oye, estábamos conversando un poco sueltamente antes de la situación de la democracia cristiana, la situación del PPD, un poco la instalación del gobierno, conversábamos con Pablo hace un rato atrás, pero yo les quería plantear el punto fundamentalmente partiendo de lo que le está pasando, que es más visible a la ADC y al PPD también, mirar un poco los partidos, nuestro sistema de partidos, saliendo un poquitito de la pura contingencia. ¿Está leyendo este sistema de partidos la realidad social de nuestro país? ¿Está respondiendo? ¿Qué va a pasar? ¿O qué prevén ustedes que puede ser este proceso que se ve tan deteriorado en este minuto y que las noticias que nos van saliendo son de problema tras problema tras problema, en definitiva? No sé cómo lo ven. El que quiera partir. ¿Verónica? Bueno, yo creo que todos hemos coincidido en que el sistema político chileno está pasando por una situación bien compleja. Los partidos políticos específicamente han tenido que enfrentar un conjunto de situaciones que han sido a la vista de los ciudadanos irregulares, ¿no es cierto?, asociado mucho a lo que es el financiamiento irregular de la política, pero también prácticas internas que han puesto de manifiesto este disgusto social sobre las formas como los partidos han llevado a cabo sus procesos internos, ¿ah? Y eso obviamente ha mermado la evaluación que los ciudadanos tienen de él. En el caso del Partido por la Democracia, es un partido que desde los 90 adelante han tenido un rol muy importante en el desarrollo de cada uno de los gobiernos, desde Elwin hasta el gobierno de la presidenta Bachelet, no solamente asumiendo posiciones políticas importantes al interior del gobierno, sino que también ayudando a configurar, digamos, sus agendas de gobierno y sus programas. Y yo creo que hoy día, y esto no lo he dicho yo, sino que lo dicen todos los estudiosos de la política y las comunicaciones, hoy día es instantáneo, causa y efecto. Lo que sucede al interior de los partidos se sabe inmediatamente, las buenas y las malas decisiones que se han tomado. Y yo creo que los partidos tienen que asumir y están asumiendo la necesidad de rearticularse en función de prácticas que sean absolutamente explicadas con la sociedad y por la sociedad también. Entonces, necesitamos, ¿no?, que el sistema de representación y que los partidos específicamente asuman la necesidad de actualizar su vínculo con la ciudadanía, y ahí viene la pregunta, ¿qué ciudadanía? ¿Qué tipo de vínculos? ¿Cómo hacemos ese link, digamos, que hoy día ha estado al debe? Y ahí, en el caso del partido, la ADC puedo hablar menos porque no estoy menos vinculado con lo que está sucediendo adentro, sí, Lo han hecho con una promiscuidad absoluta, sí. lo sabemos todo. Lo que no sabemos es qué es lo que están haciendo para prevenir y para tratar de avanzar en un trabajo que les permita seguir cumpliendo roles al interior de la sociedad y al interior del sistema político. En el caso del PPD estamos llevando a cabo sistemas de diálogo, conversaciones, actualización, conversaciones internas para ver efectivamente qué es lo que hicimos mal, qué es lo que no hicimos, cuáles han sido, digamos, los retos y los desafíos que tenemos por delante. Y ahí yo creo que hoy día hay más preguntas que respuestas. Efectivamente hay más preguntas que respuestas. Son partidos que han creado, han hecho grandes aportes a los gobiernos, por lo tanto se han institucionalizado en ese ámbito y han tenido poca vinculación y poco espacio de tratamiento con la propia ciudadanía. Y yo creo que ahí es donde tenemos que vincularnos. Ahora, yo creo que no podemos pensar un sistema político sin partidos políticos. Y creo que lo que tenemos que hacer es cómo avanzamos hoy día para ayudar a los partidos políticos a que se reactualicen. No sé si bajo los mismos nombres o bajo las mismas figuras, pero sí el sistema de partidos tiene que salir adelante. Creo que lo que no podemos hacer
Y es una de las cosas que a mí por lo menos me llama mucho la atención, y en esta también algo hablamos cuando Axel Kaiser dice, bueno, hay dictaduras más malas que otras. En definitiva, volvemos a poner a relativizar la necesidad de tener un sistema político apropiado, con partidos políticos, con un Congreso que funcione, con decisiones bien tomadas, con vínculos con la ciudadanía. Cuando empezamos a relativizar eso, si lo sumamos con esta encuesta que se les hizo a los niños en básica, si creían o no la democracia, y un alto porcentaje dijo que no creía. Entonces, estaban dispuestos en séptimo, estaban dispuestos a sacrificar la democracia en pos de situaciones económicas mejores. Es que nosotros mismos le hemos enseñado eso. Nosotros mismos, cuando relativizamos las democracias y las dictaduras y decimos hay dictaduras más buenas que otras, más malas que otras, lo que le estamos diciendo a nuestra gente, a nuestros niños, es que podemos aceptar la dictadura si tiene beneficios económicos. Yo creo que eso es la peor señal que podemos dar. Estuvo muy bien y eso, Vargas Llosa. Vargas Llosa estuvo bien, es lo que debía haber dicho, creo que estuvo a la altura, porque ya cuando entramos en esas preguntas, las respuestas pueden ser muy variadas y caemos en una situación que queremos evitar. Y yo creo que ahí, para no extenderme más y para que podamos conversar, también pone para mí de manifiesto esta preocupación de que en Chile todavía hay temáticas que son relativas. Hay temáticas que no logramos verlas como básicos mínimos sociales, culturales, políticos, que tenemos que decir que no, independiente de dónde seamos, podemos ser de derecha a izquierda, necesitamos tener estos básicos y estos pilares fundamentales democráticos que nos permiten avanzar, porque si no seguimos discutiendo hace 30 años si las democracias y si las dictaduras son o no necesarias. O sea, creo que es el peor camino. Pablo Rodríguez. Sí, yo no sé si tengo una visión negativa, pesimista, no tengo muy claro, pero yo no creo que tenga mucho arreglo el tema de los partidos políticos. O sea, esta baja confianza que tiene la gente en los partidos, en los líderes, creo que es un fenómeno que no solamente afecta a Chile, a lo mejor lo afecta especialmente, pero no solamente a Chile, es un fenómeno mundial, y creo que, no sé si sea la palabra más adecuada, pero tenemos que acostumbrarnos a niveles de confianza bajos. Lo que me preocupa es que los partidos hagan las cosas bien, o sea, que sigan siendo transparentes, o mucho más de lo que son hoy día, obviamente, que tengan una vinculación activa con la gente, pero yo no veo un camino fácil de arreglo donde mañana tengamos una confianza desmedida en los partidos. Creo que este escenario hoy día, como están las cosas, como está la desconfianza a nivel ciudadana, como está la desconfianza hacia todo lo que antes intermediaba, que hoy día no intermedia como antes, es una crisis profunda y no creo que tenga solución por ahí. No sé si sea el mejor escenario, pero creo que hay un tema ahí profundo, que tenemos estructuras que no se han actualizado. Los partidos siguen siendo los ejes de gobierno, porque tienen que cumplir con esas funciones, siguen generando programas de gobierno, porque también la cumplen, pero la función más débil que no han cumplido hace, no sé, esto se viene alertando hace 20 años, que tiene que ver con el vínculo con la sociedad, cómo representa de alguna forma diversos intereses, y ese es un tema que como yo al menos lo he visto, lo he estudiado, tiene larga data. Estamos hablando desde mediados de los 90, en que se empezó a hablar de la crisis de los partidos. Y a partir de ahí, la confianza ha ido bajando y bajando, hasta el punto que hoy día los partidos, no sé, las encuestas de opinión generan un 2% de confianza, 3%, están ahí, en el fondo. Pero es un proceso largo, yo creo que fácil 20 años, donde los partidos no se actualizaron, no cambiaron su estructura, y por lo tanto yo no veo un escenario a corto plazo donde eso cambie. Hay temas fundamentales. Hay una nueva ley de partidos políticos que se aprobó hace 2 o 3 años. Y ese es un cambio importante, al menos desde el punto de vista de modificar la estructura, de hacer normas a favor de la transparencia, de la probidad, etcétera, pero que tienen un efecto poco ciudadano en el sentido de que no va a cambiar la percepción de la gente sobre los partidos. Entonces, yo, más que centrarme en que ojalá los partidos tuvieran más confianza, que ese es mi ideal, mi objetivo máximo, me preocuparía mucho más de tener reglas claras para los partidos políticos. O sea, si la gente los ve mal, bueno, los vea mal, pero que al menos funcionen bien. Es decir, que toda la nueva normativa que se estableció respecto a una nueva ley orgánica de partidos políticos se aplique efectivamente. No olvidemos que hoy día los partidos políticos reciben financiamiento público. Ese financiamiento público fue a cambio de mayores estándares de transparencia de lo que estamos conversando. Y hay que ver si eso efectivamente se va a hacer o no, se está haciendo o no. Los partidos reciben una cantidad de plata importante, a lo mejor no es la que los partidos quisieran, obviamente siempre querrían recibir un poco más, pero en términos de plata, hoy día los partidos políticos, sobre todo los más grandes, tienen la capacidad para no depender de nadie,
que tenga que poner plata, sino que a través de lo que ellos logren como votación en las elecciones, tengan una base para hacer sus tareas. Y la gran debilidad es cómo fortalecer ese vínculo con la sociedad y cómo la oferta programática de los partidos en general se adecúa a los nuevos tiempos. Y ahí hay varios temas que uno puede esbozar. Yo no sé si a los partidos les hace tan bien estar en el gobierno. Esta lógica de que el partido pasa a ser un partido de gobierno, como fue la nueva mayoría o fue la concertación en su momento, debilita lamentablemente la estructura del partido. Tus militantes piensan en irse al gobierno y no en fortalecer la estructura del partido. Piensan en algún cargo que les pueda servir para ellos o para el país, dar lo mismo el objetivo, pero se descuida el partido. Y esa es una tarea que cuando hay cambios de gobierno no hay que dejar de verla. Hoy día le puede pasar lo mismo a RN o a la UDI, que en la medida que empiezan a mirar hacia el gobierno o hacia el país, olvidan su estructura interna. Y eso es un problema que no puede repetirse, porque si tú lo debilitas, pasa todo lo que estamos comentando. Aumenta la desconfianza, el vínculo programático, el vínculo ciudadano se pierde. Y es un tema interesante. O sea, los partidos hoy día, de alguna forma, se han hecho muy dependientes del Estado. Lo último, desde la concertación a lo que fue el gobierno de la coalición de Chile Vamos, nueva mayoría, y hoy día no sé si aprendí la lección de que el partido no es lo mismo que estar en el gobierno. En la medida que eso se aprenda o se entienda, también genera las instancias para que el partido tenga su espacio para fortalecer la transparencia, fortalecer la probidad y tener un vínculo mucho mayor con la ciudadanía. Don Juan Andrés Lago, ¿se está deteriorando no solo la estructura de los partidos, te agrego el elemento para tu reflexión, o es que hay partidos que ya no tienen mucho más que ofrecer y que su ciclo histórico también se termina, como es el caso de lo que podría ser la democracia cristiana, o un ciclo histórico que finalmente nunca fue en el caso del PPD, por ejemplo? Yo fíjate que creo que hay que hacer... No te pongo al PC en eso, no, porque la eternidad del Partido Comunista ustedes no la van a negar. Si no hay problema en eso, póngalo nomás. No, por eso te digo, toda la oferta política del siglo pasado, en el fondo, sí. ¿está muriendo ya? Felipe, yo fíjate que creo que estos son los tiempos en los cuales hay que hacer un cierto esfuerzo para mirar los ciclos y las cosas con historicidad, porque si no, la inmediatez también de repente, creo yo, puede ser... Bueno, cada uno tiene la libertad de hacer, en la medida que puede, hacer lo que crea, pero otra cosa son los análisis para tratar de velar. Mira, yo me recuerdo que a finales de los 90, Naciones Unidas hizo un estudio multidisciplinario, yo creo que lo más cualitativo que se ha realizado por Naciones Unidas en el mundo, especialmente occidental capitalista. Y hay una de las cosas que más impactaba es que por sobre el 90% de la gente auscultada a través de investigaciones cualitativas decía estar desconforme con la vida que llevaba. En todos los planos, porque habían indicadores, habían disconforme con la vida que llevaba. Y eso es una cuestión que yo creo que tiene mucho que ver con un periodo civilizacional, con un cierto espejismo que se vivió, esto del fin de la historia, en fin, y que creo que fue más de las élites que de los pueblos. Incluye Europa, incluye Oriente Medio, incluye Estados Unidos y, por cierto, nuestra región. Y creo que ese ciclo también tenía cosas muy interesantes, extraordinariamente interesantes, que es el despertar de la ciudadanía. El despertar de la ciudadanía que empieza a demandar espacios participativos y no tanto delegación de poder en representación donde al final... Los partidos políticos de una u otra manera siempre son mediación, finalmente. Yo no estoy aspirando a un mundo ideal donde se acaben las mediaciones, pero finalmente los partidos son mediación, la iglesia de alguna manera es mediación. Las instituciones del Estado y las instituciones privadas también son, las ONG también son mediación. ¿Y tú qué haces cuando el mundo te empieza a estallar por todos lados? O sea, lo que está pasando con las mujeres en España, está pasando con las mujeres en Argentina, y yo creo que aquí va a pasar, y ojalá pase, respecto de lo que estamos viviendo, y que además es un tema histórico en nuestro país. El abuso sobre los cuerpos infantiles no es una cuestión de ahora, seamos francos. Esta es una sociedad, y somos una sociedad que tiene sus ciertos grados, incluso me atrevería a decir, de patologías ocultas, que en la hora de la develación tenemos que hacer todos cargos de ese tipo de situaciones. Bueno, pero
Vamos a volver a ese tema Sí, seguramente. creo a lo yo que largo un del tema, programa. mira, para mí, Felipe, para meternos en esto, porque yo estoy de acuerdo en que no es que la ciudadanía, ¿cómo decirlo? No es que la ciudadanía cuestione a los partidos, es el instrumento político. No creo que esté en ese cuestionamiento. Sí creo que está demandando participación y menos delegación de poder en ciertos estatus en donde se da una condición de élite que es lo que produce el rechazo, finalmente. No es casual, no es casual. O sea, yo digo desde el punto de vista aspiracional. Claro, Estados Unidos se conforma con un universo electoral de menos del 40% en sus elecciones, con un sistema electoral indirecto. O sea, Trump sacó 1 millón menos de votos que Hillary Clinton. Ciertamente. Y sin embargo tú tienes otros países como el nuestro donde también tenemos fenómenos de esa naturaleza. Estoy hablando de uno de los instrumentos a través del cual se participa, que es la elección. Uno. Entonces, tengo la impresión de que si los partidos no asumimos en positivo que la demanda ciudadana es cualitativa desde el punto de vista de la participación, es decir, yo no solo quiero que a mí me resuelvan un problema, yo quiero participar en la solución de ese problema. Quiero protagonizar el proceso. Y creo que eso, para mi gusto, es un tema que explica por qué mi impresión es que la estructura de partidos en nuestro país todavía está en una situación como de no saber muy bien si quedarse en la representación, en la delegación de poder y por lo tanto en la estructura del voto solamente o, mira, te pongo otro caso. Michelle Bachelet lo decía, yo estoy muy de acuerdo con eso. No miremos la descentralización como un fenómeno solo de inmediatez. Chile es un país donde el centralismo es brutal, ha sido brutal históricamente. Pero en lo concreto, ¿qué va a ocurrir con la descentralización? Lo que va a ocurrir, uno de los efectos que va a tener, es que en verdad este feudalismo senatorial que tenemos en Chile va a tener mucho menos poder. Y eso va a afectar a los partidos, y va a afectar a la ciudadanía, y va a afectar a la región. ¿Cómo se van a comportar los partidos frente a eso? No sé. Pero sí tengo claro que va a haber, si es que ya se produce definitivamente ese proceso de reforma, un cambio cualitativo, que va a acercar de alguna manera la participación ciudadana en torno a autoridades electas respecto de lo que era un centralismo agobiante y por otro lado un tipo de parlamentarismo principalmente senatorial que, perdonen la expresión, pero yo creo que topa en el feudalismo, en el clientelismo extremo, que afecta a todos los partidos. Yo estoy de acuerdo con lo que él decía. O sea, yo creo que efectivamente en este país, en esta estructura, los partidos se ven agobiados incluso con por ejemplo, sus propias representaciones parlamentarias. Y se alcanza en el gobierno sus propios militantes pidiendo espacio en el Pero gobierno. evidente. Si son consecuencias de una situación, pero insisto, más global. Y que creo que Chile no es una excepción, aun cuando en los tiempos históricos, claro, nosotros vivimos la transición pactada cuando en el mundo se produjo un cambio tremendo. Tremendo. O sea, la caída de los socialismos reales, la instalación de esto de la democracia, en fin, de la historia, en fin, que para mí fue un espejismo, pero ya. Pero cambios muy grandes que de alguna manera creo que nosotros también tenemos que mirar un poco desde esa perspectiva. Chile ha tenido movimientos sociales impresionantes, expresiones sociales impresionantes, pero que sin embargo no se reflejan en la política, en la política formal. Verónica Pinilla. Mira, yo ahí tengo... Déjame recordarte algo que tú mismo dijiste, porque decías, estos partidos, ¿para qué sociedad? ¿Cuál es la sociedad que tenemos? Claro. Mira, yo, escuchando a Juan Andrés, yo estoy de acuerdo con que hoy día hay un cuestionamiento sobre cuánto de representatividad y cuánto de democracia directa. Pareciera que hoy día la gente quiere una democracia directa y por lo tanto participación directa en las decisiones que se toman. Pero también creo que eso ha sido un producto de la desconfianza que la gente ha ido acumulando en las instituciones. Desde la iglesia, desde las iglesias, pasando por los partidos políticos, terminando en Carabineros, ¿no es cierto? Y yo creo que eso ha sido transversal. Todo lo que tiene que ver con algo, con una institucionalización de un sistema y de una organización de poder, hoy día está en cuestionamiento. Ahora, una alternativa es, claro, echarle la culpa o buscar, digamos, excusas, o lo otro, efectivamente, enfrentar de que
Aquí tenemos que buscar mecanismos que pasen por dar mayor participación. Yo no estoy tan segura si la gente quiere participación desde el inicio hasta el final. Yo me hago ese cuestionamiento también. Sino que yo creo que vamos a pasar por esa etapa, pero finalmente lo que las personas quieren es descansar su confianza en ciertas personas que hagan las cosas bien, que las instituciones funcionen bien y que podamos pasar estos ejercicios de transparencia en todos los aspectos. Ahora, efectivamente los movimientos sociales son movimientos que no están representados en los partidos, pero que nacen con esa lógica también. Nacen con la lógica de que los movimientos no son los partidos políticos, que esos movimientos, esas intenciones, esa búsqueda de soluciones frente a temas específicos tienen que ser resueltos por las personas en los movimientos que las organizaciones se hacen y no por los partidos, porque justamente no confían en los partidos para poder resolverlo. Y porque la lógica interna del movimiento social es más rápida, es más horizontal, muy comunicacional, hoy día muy incorporado a las redes sociales, donde la vinculación ahí es mucho más instantánea. Entonces, ahí hay una causa-efecto mucho más rápida que los partidos. Yo creo que nosotros también hemos ayudado a que los partidos políticos tengan esta falta de legitimidad, ¿no? También hemos, en esta búsqueda de soluciones, que me parece bien, me parece que los partidos tienen que tener transparencia, tienen que dar cuentas a sus ciudadanos, también creo que nosotros hemos terminado por ponerle una etiqueta a los políticos, a los funcionarios públicos, que son todos delincuentes, que todos buscan, digamos, redituarse su propio beneficio, y yo creo que es un tremendo error. ¿Ah? Y creo que eso también tenemos que hacernos cargo de eso, porque aquí hay mucha gente, la mayor parte de la gente busca mejorar y avanzar en un modelo de sociedad que es lo que tenemos que construir ahora. ¿O estamos construyendo? Sí, estaba pensando en fórmula o cómo los partidos pueden de alguna forma mejorar su imagen. Y ahí estaba el problema que mencionaba respecto a los partidos de gobierno, en el sentido de que se olvidan de su estructura y sus funciones y se dedican de alguna forma a gobernar y no representar, que eso es un problema importante. Pero también estaba pensando en la renovación como tema en cuestión. O sea, mucho se menciona, o a veces los medios de comunicación hacen mucho énfasis en que para que la imagen de los partidos mejore, tiene que haber una renovación y los dirigentes históricos que han estado a la cabeza de varios partidos tienen que salir y entrar gente nueva que supuestamente tiene mejores competencias, tiene a lo mejor menos historia como carga histórica, pero eso tampoco es una solución. En el fondo, cuando apunto que una crisis profunda y estructural del sistema de partidos, pero también de la sociedad chilena como tal, es que no basta con el cambio de nombres. Y yo creo que a veces caemos, todo el mundo, a veces especialmente los medios, en que promoviendo o de alguna forma tratando de que ciertos líderes salgan de la escena pública y ingresen unos nuevos que son más jóvenes y que tienen una carga menos simbólica detrás, eso va a significar que los partidos se vean mejor. Yo creo que ese no es el mecanismo. O sea, el tema de fondo es que las estructuras de partido no están dando respuesta a los temas ciudadanos de hoy día. A los partidos políticos las agendas de la sociedad, las agendas de políticas públicas, no las lleva los partidos. La lidera el gobierno, porque tiene la capacidad para hacerlo, a través de la urgencia, a través del presupuesto, y son los movimientos sociales los que te meten en agenda, ya sea por temas medioambientales, por temas de diversidad sexual, no sé, cualquier tema. Televisión. Exacto, la AFP, o sea, los partidos no te están respondiendo hoy día, no te están poniendo temas en la agenda, temas sobre el tapete. Y ese es un tema fundamental. Y más allá del nombre de quién lo dirija o quién no lo dirija, sí, yo no veo que los tengan la intención de hacerlo. O sea, los partidos, como mencionaba, siguen cumpliendo su función política electoral. Se presentan a elecciones, ganan elecciones, pierden elecciones, tienen representantes, pierden representantes, pero la función de poner tema es una cosa casi accesoria hoy día. Y ese es el tema, creo que es de fondo. Mira, Andrés Lago. De lleno, en concreto, yo creo que hay un cierto temor atávico transversal en los partidos chilenos respecto de esta cosa ciudadana, porque como que perdemos, como que pasa algo, se mueve el piso. Ahora, a mi gusto, la forma de enfrentar esto es elevar los estándares de participación absolutamente. Y bueno, y un escenario en el cual, por cierto, puede que haya más entropía, puede que haya más, entre comillas, desorden, pero más democracia. O sea, qué duda cabe.
más democracia. Porque no es una lógica participativa, creo yo, en el caso chileno, que se está expresando, mira, en los movimientos sociales sí, pero también se está expresando en muchas otras cosas. Los movimientos medioambientalistas surgen principalmente en regiones y no son vinculados necesariamente a partidos políticos. Hidroaicén, comienzo del 2011. O sea, no lo son en realidad. No, claro, no. muy por el contrario. Y tampoco, a ver, ni siquiera tienen así como una especie como de concepto clasista, tradicional. O sea, ahí tú tienes gente que estaba administrando hoteles, gente que estaba trabajando allá, empresarios, gente de la comuna, que de repente no Hidroaicén y no Hidroaicén. No, es que no queremos Hidroaicén. Entonces tú dices, bueno, ¿qué vamos a discutir? No, es que este país sin hidroeléctricas no puede pervivir. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no discutimos ese modelo de desarrollo entre todos y todas? ¿Por qué no nos damos el esfuerzo de pensar entre todas y todos? Yo insisto, es muy sabia, de verdad, no te digo, no por ser populista, pero es muy sabio lo que está pasando, por lo menos yo creo en Chile respecto de estas expresiones, que si bien son en algunos casos movimientos sociales articulados, yo le tengo tremendo respeto a Messina, porque Messina desde los 90 que viene con el tema previsional, como dirigente bancario. Y hay un momento en que rompe esto y él tiene la tenacidad de no sé cuánto tiempo, pero Luis Messina y su grupo eran una minoría que no tenía conexión todavía de masa social, qué sé yo, con el tema previsional y ¡pum!, revienta, que no está en la agenda tampoco de los partidos, yo te encuentro razón. Entonces yo creo que una cosa concreta es elevar los estándares participativos de la sociedad chilena y ese es un desafío para los partidos, por cierto, y para la institución y para el Estado. ¿Quiere o no quiere de verdad elevar los estándares? O esta suerte, yo insisto, como de élite transversal que tenemos en nuestro país, que yo la noto muy incómoda en distintos aspectos, incluso con los movimientos electorales. Segundo reflejo, lo conversábamos la otra vez acá, cuando en el programa, es que yo creo que interpretar la volatilidad del voto en nuestro país, gente que vota por Beatriz Sánchez en primera vuelta y vota por Piñera en segunda vuelta, u otros que no votan en segunda vuelta. Interpretar eso desde el paradigma tradicional del voto izquierda, del voto centro-izquierda, del voto derecha, a mí me parece un error de subjetividad, porque todos los estudios te muestran, PNUD y otros, que en verdad en la sociedad chilena hay una volatilidad que no necesariamente se está vinculando a que yo soy de derecha, yo soy de centro o yo soy de izquierda. No es que a mí me guste eso, pero es así. Sí, ¿Me entiendes? Entonces, vamos a hacer una pausa. Termina, Juan Andrés, Sí, por favor. hay un mundo social muy diverso que es producto de este periodo, además, ojo, es producto de este periodo, si no nació del aire. Y que yo creo que está irrumpiendo y que hay que saber, como dicen ahora, leerlo, porque está ahí, es real. Vamos a hacer una pausa cortita y seguimos conversando del tema de los niños. Sí. Este proyecto, esta indicación sustitutiva que envió el gobierno, que es fundamental. Estamos conversando con Juan Andrés Lago, con Pablo Rodríguez, con Verónica Pinilla. Vamos y volvemos en Política en Vivo. Se te cae. Verónica Sí. Pinilla, Pablo Rodríguez y Juan Es que Andrés además Lago. crees en eso, Ha sido muy entretenido el corte. hemos hecho confesiones importantes. Oye, quiero saludar a R2 TV de Antofagasta, que tiene la gentileza de reproducir nuestros programas cada vez en su red de cable. Hablamos bastante de los partidos políticos. Hay un punto de los partidos que quedará para otro programa, pero agotó ya estos partidos, el Partido Comunista, el PPD, la Democracia Cristiana, de alguna manera lo que representa la UDI y ese mundo, han ido agotando ya la oferta ideológica, programática, son de otro siglo, en fin, tendríamos para mucho rato con eso, pero tú nos decías, Juan Andrés, Verónica, Pablo, que tema mundial ha sido la conferencia de prensa dada por Hamilton, Santa Cruz y Murillo en el Vaticano después de reunirse con el Papa a propósito de ser víctimas de Caradima, por cierto. Y por otro lado, que es un poco un coletazo de eso, ¿no? Esta indicación sustitutiva que manda el gobierno para hacer que los delitos de abuso sexual a menores sean imprescriptibles. Lo que nos abre el tema de los menores en Chile. Tú algo esbozabas, Juan Andrés, delante, diciendo que tenemos como una suerte de cultura de abuso escondido con nuestros menores. Me parece que es un tema que
que nos pone una vez más en la primera línea de la información mundial por cosas tremendas y no por grandes aportes. Lamentable que estemos Pero- en primera pero línea con estos temas, pero por otro Paralelamente lado... está la Mujer Fantástica, Sí. que abre otro Daniela espacio Vega, muy notable, fantástica Daniela ella. Vega. Fantástica Sí, ella. Tal vez Verónica en Pinilla las habla. últimas semanas aquellas temáticas que han aparecido más permanentemente en los medios han tenido que ver con el abuso y violación a mujeres y el abuso a niños en Chile. Entonces hay una situación transversal que tiene que ver primero con el reflejo de cómo la sociedad chilena, porque esto no es de ahora, esto está apareciendo ahora, y qué bueno que sea así, qué bueno que además los medios están ayudando a que este tema sea un tema que se converse en la mesa, que sea un tema de preocupación, pero todos los que algo hemos leído de historia sabemos que en Chile aparece permanentemente como parte de nuestra dinámica el tema del abuso. Ahora, a grupos no minoritarios, la mujer no es un grupo minoritario, sino que donde el poder se impone en función de digamos, la fuerza que tienen, en este caso, menos representación, silenciosa, como ha sido la mujer, favorablemente eso está terminando, y los niños. Entonces, la reacción, que me parece muy bien, yo creo que hay que destacarlo, la reacción del gobierno de apoyar esta iniciativa y decir, hoy día no prescriben los delitos de abuso contra niños y contra mujeres, debe ser así, porque finalmente lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer es erradicar esta manera de relacionarnos que tenemos. Ahora, lo hemos visto también desde la perspectiva también los jóvenes, las mujeres, los niños en situación de vulnerabilidad, pero también a los interiores de todos los hogares chilenos, de muchos hogares chilenos, sean de buena situación o de mala situación. Eso está ocurriendo transversalmente en nuestro país. Entonces, que el Papa haya elegido a Chile y a los chilenos que fueron a conversar con él como un espacio, digamos, de apertura, creo que nos debe también mostrar a nosotros que esa es una señal que tenemos que tomar fuertemente y hacernos cargo sobre eso. Pablo Rodríguez. Sí, lamentablemente este tipo de casos, de cosas, están en lo que igual tienen vínculo con lo que estábamos hablando al principio. Sí, claro, por cierto. Porque que sí. hay una crisis de todo lo que creíamos que funcionaba bien o que tenía una cierta imagen y que se derrumba. Y claro, lo primero, lo más evidente fue los partidos políticos. Después fue, o está siendo, la imagen de Carabineros asociado al fraude y el robo de miles de millones de pesos que aún no está cerrado ni aclarado. Están las empresas, que, o sea, en un momento la imagen que uno tenía de la empresa era que la empresa hacía bien su trabajo, ganaban plata porque tenían que ganar plata, pero el caso de la Polar fue un caso paradigmático en el sentido de que te cambia la visión de que no solamente ganan plata, sino que te abusan. Y la sensación de abuso, que se ve reflejada en muchas cosas de la sociedad, es lo que hoy día nos tiene como nos tiene. O sea, desconfiando de todo, profundamente individualistas en nuestras vidas. Yo me pregunto cuánta gente conoce al vecino, cuánta gente conoce a su entorno más cercano, que no es familiar, pero que hay una profunda desconexión frente a lo que representa la otra persona. Y este tema, claro, no es sorpresa, uno ha ido a poco conociendo casos de este tipo, y quiero concordar con Verónica respecto a la respuesta del gobierno. Creo que fue una respuesta rápida, pronta, que distingue lo importante de lo urgente. Así como es malo que un gobierno de alguna forma se pautee por lo que pasa en los medios de comunicación y que su agenda sea en función de lo que sale en la prensa, creo que ese es el extremo malo. También creo que es positivo cuando un gobierno sabe distinguir lo que es importante y lo que tiene que de alguna forma mantener como un proyecto de ley. O sea, esta indicación que se ingresa es algo importante, creo que aborda a lo mejor fundamentalmente el tema, no acaba ahí de ninguna forma. Cuando estamos hablando de restablecer confianza, de restablecer vínculo entre la gente, la ley no va a ser lo suficientemente poderosa para revertirlo, pero es un camino, es un paso y creo que eso es importante. Pero como mencionaba, este tema de descubrir o de alguna forma entender una sociedad que tiene cada vez menos vínculos es una problemática importante y que hay que saber de alguna forma enfrentar. La respuesta de la Iglesia ha sido muy mala, eso hay que decirlo con toda la claridad posible.
uno no puede involucrar o responsabilidad a la gente que está dirigiendo la iglesia, pero al menos había un encubrimiento de estas cosas que es claro. Y que no podemos culpar a Dios tampoco, pues, si es que existiera, porque son estos tipos los que han tomado las decisiones. Es que hay un problema en la estructura de poder. Ese es el tema de fondo. Que el que está en el poder se aferra lo más posible al poder, no lo quiere perder, está dispuesto a hacer cualquier cosa para no perderlo, y muchas veces funciona. Pero eso tiene un límite, tiene un cierto coto. Y este fue, la visita del Papa de alguna forma explota situaciones. Si uno le cree al Papa, o al menos lo que se ha dicho, de que él efectivamente estaba mal informado, porque eso es lo que se da a entender, y que de alguna forma quienes son desde Chile, quienes le informan, bueno, hay un problema claro, y que eso significa que hay gente que tiene que salir, o sea, y es algo más o menos evidente que uno esperaría que pase, así como las leyes no son el problema, no son la solución a todos los problemas, en ciertos casos, y vinculado al tema de la iglesia, sí significa que haya gente que dé un paso al costado. Y eso es más o menos claro, ojalá que pase, porque son cosas que no quedan todavía del todo claras. Pero el tema finalmente de los menores, desvinculando un poco de la iglesia, es una problemática también profunda. O sea, yo no entiendo cómo pasó lo del Sename, es insólito. O sea, que hayamos tenido alertas, por lo menos públicas, desde principios de la década del 2000, 2003, 2004, donde se empieza a mencionar los abusos que están pasando en el Sename y no se hizo nada. Entonces, hubo varios gobiernos de por medio, hubo varias instancias a lo mejor en las cuales se quisieron hacer cambios o mejoras, pero en definitiva el Estado le falla a la gente. O sea, cuando hablamos de un Estado que esté al servicio de las personas, lo que ha hecho respecto a la vulneración, por lo menos en el Sename, es no llegar en el momento justo. Y cuando tú no llegas en el momento justo, en el momento adecuado, genera desconfianza, generas que no le creas a los políticos, generas que pienses que la gente que está en la actividad política se está enriqueciendo o está en búsqueda de su propio beneficio. Y lamentablemente no hay señales que vayan en el rumbo contrario. Juan Andrés Lagos. Yo creo, Felipe, que, insisto, este es uno de los temas que tiene historia también. O sea, yo creo que en Chile el abuso sobre los cuerpos infantiles es una cuestión que... Escuchaba una noticia en la mañana del ministro Carroza, que está investigando algo que ocurrió, parece que a finales de los 70, 80, con mujeres campesinas que tenían adolescentes, pobres, que tenían su guagüita, sanita, en fin, y de repente, pum, decían, no, se murió. Y ocurre que investigando ahora están descubriendo que las guagüitas fueron vendidas. Entonces, está eso, están las violaciones, está el entorno familiar, porque el mito yo le traía a decir a un amigo, mira, investigaciones de Chile tienen una historia de violaciones, y la mayoría están dentro de la familia. De la familia. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, son los padres, los abuelos, los hermanos, en fin, los tíos, pero no es el viejo del saco. Claro. O puede serlo en algún caso. Entonces, yo creo por lo tanto la responsabilidad está ahí mismo. Absolutamente. No es una responsabilidad que tienes que ir a buscar. Vero lo decía, esto también es transversal, no es solo en un segmento, una clase social, es en todas las clases sociales en este país. Y es muy larga data, o sea, es una cuestión que yo creo que tenemos que primero transparentar de verdad, y todo lo que ha ocurrido en estos días ayuda a eso, pero estoy de acuerdo también con lo que él dice. O sea, aquí tú tienes de nuevo un tema donde si no lo enfrentas y no le abres camino a soluciones que de verdad la ciudadanía se dé cuenta de que va a haber una arquitectura de protección real hacia los cuerpos infantiles, niñas y niños. Si tú a los medios le dices, mire, si hasta aquí llegamos, no se usan más niñas y niños para publicidad, por ejemplo. Hasta aquí llegamos, se acabó. O qué sé yo, hacer un debate que te lleve a cosas concretas. Para mí, una de las cosas más concretas es que tú tienes que poner en el centro de la sociedad chilena en este momento al Estado y a los privados, a todas y todos. De acuerdo, esto es lo que vale un programa nacional de protección a la infancia en este país, que implique mejorar todos los estándares del Sename, que implique coayudar en las familias cuando los papás son drogadictos, adictos y abandonan a los niños,
en fin, cuando está metido en el narcotráfico y un montón de otras, esto es lo que vale un programa de este tipo. Las chilenas y chilenos estamos dispuestos a darle a esta prioridad porque tampoco somos un país que tenga todos los recursos. Estoy de acuerdo. Vamos a tener que asumir todo. Y yo creo que eso es sano que se haga. Fíjate, Ahí- perdona, déjame darle un antecedente para echar a perder más todavía la idea del cuento. El caso de esta niñita Ámbar, ¿no? Que Ámbar. brutal. Y ahora hay un niño. Hay un niño. Ahora, pero ahora. él fue violada y asesinada por el que se hizo cargo de De ella, su que cuidador. de su cuidador, que era pariente. Bueno, resulta que esta niñita, la mamá se la quitaron porque ella era drogadicta, en fin, no Claro. la podía tener. Fue pedida por la familia, por la gente que la tuvo durante los primeros los primeros meses de su tenencia, fue pedida al tribunal para quedarse con la niñita. El tribunal lo rechazó porque no tenían vínculos de consanguinidad. Y luego fue pedida, las dos, porque tiene una hermana de 7 años, las dos niñitas por un hermano de la mamá biológica, Así es. que pide a su sobrina. Se lo rechazan porque es gay. Y lo entrega el tribunal a esta familia que le da este destino. Entonces, a propósito de lo que tú decías, lo que decías tú, a mí me asusta de repente cuando todo es legislación, tú también, Pablo, lo señalabas, de que descansemos en la legislación. Ah, pero es que le subimos, hoy día es imprescriptible y la pena Sí, po. mínima es 4.000 años. Va a pasar igual. ¿Y cuándo nos vamos a meter más con lo que ustedes están planteando? Claro. Mira, ahí a mí me llama la atención algo que, bueno, yo creo que son procesos también. Nosotros estamos mirando cómo la historia, Chile y el mundo está cambiando. Somos observadores también de estos procesos que que son tan fuertes. Me llama la atención que por un lado tenemos un movimiento que cada día es más representativo en el mundo sobre el empoderamiento de la mujer. ¿Ah? Y qué bueno que sea así, y esto no va a haber paso atrás. Las mujeres no vamos a dar un paso atrás en lo que es la garantía de nuestros derechos y de nuestra vida, de nuestros cuerpos. Habla Verónica Pinilla. Lo que así a mí me gustaría que pasara es que eso lo uniéramos a un discurso y una preocupación sobre nuestros niños también. Que no fueran cosas separadas. Porque aquí como que estamos viendo dos movimientos Sí, que son sí, claro. que son parte de lo mismo. Sí. Una mujer que es violentada, una mujer que es abusada, es una mujer que también tiene hijos y que ve probablemente que sus hijos también son violentados. Entonces, creo que ahí tenemos que tener probablemente nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo de sociedad tiene que ver cómo nos preocupamos del núcleo familiar. Aunque el núcleo familiar sea la mamá y el niño, o sea la mamá y sus hijos y sus abuelos o sus tíos, lo que sea, pero que al interior de ese núcleo familiar podamos generar las condiciones necesarias, que exista paz, que exista un balance, poder, que exista preocupación, que exista resguardo. A mí me violenta el silencio que vemos permanentemente frente a casos de abuso. Ahora, últimamente, apareció el caso de este gran abogado, de Carmona, digamos, que es muy conocido, que ha sido un hombre que ha entregado, digamos, que ha tenido un tremendo aporte a los últimos gobiernos, y que hoy día está en cuestionamiento. Entonces, desde la mirada mujer, lo que podemos decir, lamentable, pero es él. Y si efectivamente se corrobora de que él asumió una actitud indebida con las mujeres que lo rodean o con las personas que lo ayudan, tiene que ser juzgado como sea. Y todas las voces tienen que aludir a que hay una culpabilidad. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos silencio, ¿no es cierto? Vemos silencio, vemos cierta incapacidad de poder enfrentar estos temas. Entonces, yo creo que ahí no podemos tener segundas posiciones, tenemos que tener una mirada, tenemos que ponernos todos de acuerdo. Esto nos interesa a todos. Desde el partido más de izquierda al partido más de derecha, todos los movimientos sociales, y ahí no podemos tener segunda lectura. Sí, a ver, Pablo Rodríguez. hay un tema importante también que tiene que ver con, claro, las leyes no resuelven los problemas, pero también las leyes tienen que ir más o menos acorde a los cambios sociales. Sin duda. O sea, yo he leído un poco respecto a lo que pasó en España con esta ¿De la manada? Sí, A la razón del juez para no declarar violaciones. Otra vez. No, es insólito. pero el problema, o sea, más allá del criterio del juez, que siempre es un problema puesto en todas partes, Es que hay un problema con la ley en España, Sí, po. en cómo tipifica el delito de violación. Y eso es un problema que, claro, no va a resolver que no haya nunca más violaciones. Pero la ley española no estaba de alguna forma preparada para enfrentar este tipo de casos.
Entonces, claro, hay que mejorar la ley, seguramente en España va a haber un debate respecto a eso, hay que hacer los cambios, las enmiendas necesarias para que recoja mejor la realidad, pero claro, la ley no en ningún momento es la solución al problema. Pero lamentablemente cuando hablamos de que no solamente el cambio de ley tiene que ver con la voluntad de las personas, de quienes ejercen el poder. Y lamentablemente, respecto al caso de lo que pasó en el Sename, recordemos lo que pasó con el informe de la Comisión Investigadora del Sename del año pasado. Sí, el año pasado. Hay un diputado que dice que señala que el gobierno presionó, en cierta medida, no se sabe quién del gobierno, para que cierta parte del informe, que vinculaba a una ex ministra de Estado, no saliera. Ese es el diputado René Zafirio. Ramón Farías. Ah, Farías Sí. también. Zafirio lo denuncia y Farías Claro. también lo Sí, corrobora. también. Tienes razón. Y claro, uno puede ver la credibilidad, si es efectivo eso o no, pero en definitiva, cuando la Cámara de Diputados, que entre sus funciones tiene la tarea de hacer leyes para que las cosas no pasen, y la Comisión Investigadora tenía que hacer propuestas para que este tipo de cosas jamás vuelvan a pasar en Chile, el debate final que se dio cuando se votó el informe era la responsabilidad de ciertos personeros del Estado que el gobierno a lo mejor no quería que se mencionaran. Si es que eso es así, si es que eso fue efectivamente lo que pasó y hubo presiones de alguna parte del gobierno, tampoco tengo mucha esperanza de que el cambio vaya por la política, porque la política no pudo hacer ni las leyes, ni cuando fue el momento de buscar responsables, buscar soluciones, tampoco lo hizo. Entonces te deja en un panorama bastante desolador, porque no está en la instancia. Entonces, te genera más desconfianza, te genera más recelo de que efectivamente se pueda hacer algo, entendiendo que eso fue así. Si eso no fue así, tendrán que dar las explicaciones los que están acusando. Pero claro, tenemos una mala llegada, un mal momento para instalar los temas, para dar respuesta a las temáticas que están surgiendo en la sociedad, y eso, por todas las formas que se mire, es algo malo, negativo. Yo fíjate que Juan Andrés, y cuando- luego cuando- perdone que cerramos ya. Cuando tú te enfrentas a situaciones en las cuales tienes Andrés Lago, en latente y manifiesta crisis de credibilidad, de representación ciudadana, transversal también, porque en estas cosas, yo digo, por ejemplo, el 1.200.000 personas que participaron en el plebiscito sobre el tema previsional, ahí había gente que después votó por distintos candidatos. No es, Sí, por que, supuesto. no es que ese 1.200.000 personas eran así como de un sector, a pesar de que la gran consigna es no más FP, pero no más FP porque la visibilidad desde el punto de vista del problema de la pensión y de la pensión está ahí. Cuando tú tienes un problema de credibilidad tan fuerte, o es una oportunidad o te pones desde el ángulo de cómo contengo esto. Yo creo que en Chile, desde más o menos el sistema político realmente existente, finalmente opera cómo contengo y cómo le doy un raspacacho al que tengo al frente. Y yo creo que eso la ciudadanía lo percibe. Es decir, Perdón, contención y sanción. claro, ¿ah? la ciudadanía Claro. lo percibe. Entonces, claro, si tú dices ya, esto es una oportunidad, pongámonos de acuerdo en un diagnóstico y creo que efectivamente el sistema, la arquitectura general de protección a la infancia, los cuerpos infantiles en este país colapsó. ¿De acuerdo? Sí, colapsó. Bien. Entre todos busquemos fórmulas y propuestas que permitan que esto tenga otras características y vaya en otro camino. Eso significa, por lo tanto, mejorar los expertise profesionales, técnicos, es decir, un montón de cosas que puede que demoren, pero tú lo estás enfrentando, la administración de justicia también está en crisis en esto. También está. Fíjate que en el Perdona, caso de Ámbar pero- nadie fue a verla, se lo entrega a una No. familia, ya y yo. Claro, y en ese contexto, entonces yo vuelvo, o sea, si tú dices, tenemos una sociedad que se puso de acuerdo respecto de una prioridad, esa misma sociedad asume, de acuerdo a sus recursos desiguales unos de otros, que a lo mejor todo lo que va a la Teletón o parte de la Teletón o no sé qué, tú lo asignas a recursos de urgencia como este tipo. Porque efectivamente tú tienes que ponerte prioridades. Y las prioridades, yo no le tengo miedo, fíjate, si es que son prioridades que están acordadas por el país frente a este tipo de situaciones. No le tengo temor, porque nos equivocamos, bueno, pero nos equivocamos todos. No nos equivocamos y elevamos los estándares para protección de la infancia y tuvimos que sacrificar otras cosas. Bueno, veremos cuáles son esas. Un último Ahí minuto para Verónica Peña, y se nos acabó. Me lleva a la memoria dos cosas. Uno, ponernos de acuerdo, priorizar. Tenemos
serios problemas en Chile para priorizar qué es más urgente, más importante que otras cosas, y pagar los costos entre todos. O sea, si priorizamos efectivamente 2 o 3 políticas sociales, políticas públicas, sabemos que hay otras cosas que no vamos a poder hacer. Pero tengo la sensación de que a veces queremos todo inmediatamente y los cambios y las transformaciones hacerlas todas al mismo tiempo. Y segundo, el tema del diálogo. Yo siento que en Chile todavía tenemos grandes dificultades para dialogar, para enfrentarnos, para debatir, para ser capaces de ponernos de acuerdo. Y hacemos bypass, digamos, y nos ponemos a veces incluso a través de movimientos que no llegan mucho a tomar decisiones finales. Y lo último que me hace pensar es que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo con una reforma sobre nuestros niños, sobre la violación y el poder y el abuso de poder contra las mujeres y contra los niños, pero también ser capaces de levantar la voz cuando vemos a los niños en la calle que están pidiendo plata, a los niños que están votados, cuando escuchamos gritos de los niños en los barrios, nadie dice nada. Creo que es eso, o sea, es la actitud que tiene que tener cada uno de nosotros y que creo que a veces la ponemos en telejuicio también, porque esto es lo que vemos hoy día, lo que está apareciendo en el Sename y lo que estamos viendo con estos casos tan terribles es lo que aparece en la luz pública. Pero hay un montón de actuaciones y de formas de convivir que todavía son permitidas por nosotros mismos. Creo que ahí tenemos que hacer un cambio radical. Don Juan Andrés Lago, don Pablo Rodríguez, Verónica Pinilla, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, Felipe. Un gusto Gracias haber a ti. compartido el programa con ustedes. Ya nos encontraremos de nuevo. Y nos vamos. Gracias por la compañía, que tengan un muy buen fin de semana. Ojalá que llueva en algún minuto. Necesitamos un poquito de agua. Hasta el lunes parece que nada, por lo menos. Parece que nada. Nos reencontramos el lunes. Buenas tardes. Buenas tardes.